Melitón, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo llegaste al mundo de la construcción y qué te motivó a estudiar arquitectura y ser proyectista? Pues mira, a mí el diseño y la arquitectura y la construcción siempre es una cosa que me ha motivado desde pequeñito. Yo de chico recuerdo, también me han contado mucho, que yo jugaba mucho con los Playmobil, los Legos y estaba constantemente haciendo creaciones y demás. Entonces cuando fui creciendo o cuando llegó el momento de decidir qué es lo que quería estudiar en el segundo bachillerato, yo creo que todo este bagaje y todo esto que yo tenía dentro, ¿no? Pues yo creía que era una forma bonita y chula de poder, pues, digamos que llevar a la realidad pues todo aquello que yo había jugado, ¿no? Cuando era pequeño. Y ahí fue cuando decidí pues, estudiar arquitectura. Y la verdad que para mí fue un acierto, fue una carrera que me gustó mucho y disfruté mucho, a pesar de todo lo duro que puede ser y demás, pero... Lo tenías claro desde el primer momento, vamos. Sí, lo tenías claro. También en mi entorno familiar, pues digamos que tengo una hermana que es ingeniera de obra civil, otro hermano que es de instalaciones, es decir, vengo de una familia grande, tengo 5 hermanos y casi todos están ligados al tema de la construcción. ¿Ah, sí? Sí. Qué curioso. Sí, mis otros hermanos tienen una empresa que trabajan con el tema de maderas y demás, así que es una cosa que desde chiquitito pues, lo he visto y lo he vivido. Has trabajado en Madrid, en Sevilla, en estudios de arquitectura y ahora también en ingeniería. ¿Qué aprendizaje te llevas de esos más de 10 años de experiencia? Pues mira, aprendizaje mucho y sobre todo muy, digamos, muy diferente. Yo empecé, bueno, yo acabé la carrera y era un momento complicado aquí en general en España, en Sevilla sobre todo también. Entonces decidí moverme y me fui a Sevilla, a Madrid, en un estudio de arquitectura en el que dediqué los primeros años de mi carrera al tema del diseño y demás. Para mí era una cosa que yo tenía muy, digamos que muy orientada a lo que quería realmente, ¿no? Y fue muy divertido, muy chulo, muy guay, la verdad que sí, fue una experiencia, unos años muy divertidos en aquella zona. Después ya decidí volverme para aquí, para Sevilla, después de 5 años allí en Madrid. Aquí también estuve en estudio de arquitectura en principio, pero aquí ya enfoqué un poco más mi carrera a lo que era ya proyectos de ejecución, la construcción, ¿sabes? Un poquito más dedicado ya al tema de hacer realidad, no solamente de diseñar y de dibujar, sino de plasmarlo, que se vaya convirtiendo todo eso que se queda en el papel, que se convierta en la realidad. Y ya después, por último, la última etapa, digamos, que ya fue cuando decidí hacer el cambio a lo que son la ingeniería y todo el tema como aquí en el Grupo Funsan, que ya es una constructora, y a dedicarme a ver la realidad, a materializarlo, a la viabilidad, a ver las soluciones constructivas y todo. ¿Y crees que es importante ese paso, ¿no? De pasar diseño, después el plan? Yo creo que sí, además yo creo que es lo que te hace, ¿no? Un poco el tener todo, a ver, una visión, ¿no? Más completa. Y una visión global, porque te enfrentas a muchos proyectos que estamos deseando construir, ¿no? O estamos deseando valorar o poner un precio y demás, pero hay mucho trabajo detrás en el diseño, cumplimiento de normativas, y todo esto influye en el digamos que el final, en el resultado final. Entonces, si tienes ese conocimiento, pues tienes esa, digamos, sensibilidad a la hora de tener, también trabajamos con los proyectos colaborativos y demás, pues a la hora de hablar con el arquitecto, con el promotor, cada uno tiene sus intereses un poco más en un sector que en otro. Entonces, ¿cómo es tu día típico en tu trabajo como proyectista aquí en Grupo Funsan? Pues difícil de contestar, porque aquí cuando llegas con unas ideas, pero bueno, lo primero que, como sabéis, tenemos muchísimas obras, y entonces pues cuando llega pues hay muchos aspectos que tenemos que ir solucionando de una obra, de otra, según, y además el tipo de obras son, digamos que son respuestas que hay que dar de inmediato. De inmediato. ¿Vale? Entonces eso adquiere como, digamos, como un nivel de importancia el más potente, ¿no? Y ya después pues también trabajamos en el estudio pues haciendo proyectos de viabilidad y demás, entonces pues van en los proyectos, vamos analizando y eso, digamos que es secundario, no, digamos que es que te da un poquito más de tiempo de poderlo asimilar y de poderlo tratar con más... ¿Y en el equipo cómo sueles dividir más o menos? Pues en el equipo... En las diferentes fases, cuando llega un proyecto. Claro, en el equipo lo bueno que tenemos es que es un equipo multidisciplinar, ¿sabes? Entonces cada uno tiene su parcelita y la domina bastante bien. Entonces pues tenemos el ingeniero de instalaciones, el de estructura, el arquitecto, aparejador, ¿sabes? Entonces lo bueno es eso. Entonces si llega una cosa que está más relacionada, un proyecto, un trabajo que está más relacionado con la estructura, directamente pues se va enfocando al ingeniero de calculista de estructura, ¿sabes? Y él se enfrenta a ese problema y busca qué solución le podemos dar que sea más efectiva. Y así con cada cosilla. Entonces en común es una forma de que funciona dependiendo, se va... derivando, ¿no? Derivando a uno a otro dependiendo de lo que es el trabajo. Por eso digo que muchas veces no sabes qué es lo que vas a encontrar cuando llegas, pero bueno, lo importante es que quede todo solucionado cuando te vas.
En tu experiencia, ¿cuál es el reto más grande a la hora de coordinar y proyectar, sobre todo trabajando con metodologías BIM, y cómo lo afrontas? Pues realmente para mí, en este aspecto, lo más importante o lo más que tiene más dificultad es la coordinación de la información. Porque trabajamos muchas personas dentro de Grupo Fonsan e incluso trabajamos con gente desde fuera, ¿no? Cuando trabajamos en proyectos colaborativos, tanto con promotores o tanto con clientes finales o arquitectos, estudios, de verdad, se trabaja con mucha gente. Entonces, cuando se tiene toda esa información que normalmente se tiene, el problema muchas veces no es la información que se está, sino ¿Cómo organizarla, no? O cómo la organiza, cómo alguien no está trabajando en una cosa que está desactualizada, que otra persona no te ha dado, porque... Entonces, tener toda la información actualizada y coordinada es fundamental. Eso yo creo que es digamos que sería como lo principal y es lo que muchas veces cuesta. Porque... Al final eso, ¿no? Un trabajo colaborativo es eso, ¿no? Es colaboración de todos, claro, y que todos estemos en contacto unos con otros y lo que has dicho, ¿no? La actualización de programas, eso se tiene que influir, claro. Desde el primer momento. Siempre partimos que todos hacemos nuestro trabajo bien. Pero claro, si todos haces tu trabajo bien, pero después a la hora de unirlo no lo haces bien, no casas, pues entonces no. Entonces es muchas veces digamos que es la complejidad, a lo mejor, ¿no? El gradito de complejidad a la hora de poner todo el mundo de acuerdo. Pero no, luego al final bien, ¿no? Se llega a un acuerdo. O cuando tenéis un acuerdo colaborativo, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué pasos habría que seguir? ¿Quién lo coordina? Ahora mismo si trabajamos, lo bueno es que estamos trabajando ya con la metodología BIM. Entonces ahí siempre hablamos que es un modelo central en el que va a estar toda la información recogida, por eso te hablo de que toda esta información que va llegando al final está siempre ahí. Entonces siempre que vamos a ver una actualización o algo, siempre vamos a ver digamos el modelo en la última actualización. Así evitamos todo lo que son problemas y demás. Después, la coordinación dentro del equipo, ¿no? ¿Te refieres un poco? Sí, bueno, dentro y después una vez fuera, claro, porque al final, como hemos dicho... Pues eso, al final es eso, es que para explicarlo de forma que se entienda, nosotros trabajamos cuando trabajamos en tecnología, cuando trabajamos con la metodología BIM, ¿vale? La idea es tener un modelo central donde vamos incluyendo, es como si, lo explico muchas veces, como si fuera una cajita en la que vamos a ir metiendo información. ¿No? Visualmente el 3D, ¿no? Que es lo que todo el mundo se queda, ¿no? Como que el 3D, pero el 3D al final es anecdótico, porque realmente lo importante es toda la información que tú vas metiendo ahí. Y eso, a cada gente va aportando su información y le vamos introduciendo. Entonces, pues eso, un poco el planteamiento que solemos llevar, para llevar el control y demás. ¿Qué crees que diferencia a Grupo Fonsan de otras empresas del sector en cuanto a proyectos y colaboración? Pues yo creo que lo diferencia respecto a mi experiencia, ¿no? Que he trabajado en otro sitio y demás, es digamos que la cualificación de las personas que trabajamos dentro. Al fin y al cabo yo creo que, como te comentaba antes, ¿no? Si trabajamos en un departamento de proyectos que cada uno tiene su parcela, aunque trabajamos en común, ¿no? Pero cada uno tiene sus conocimientos, ¿no? Tenemos el ingeniero de instalaciones, el calculista de estructura, entonces cada uno puede dar lo mejor de sí. Cuando cada uno da lo mejor de sí, entonces el resultado es bueno, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo que diferencia a otras empresas. Si tuvieras que describir tu relación con tus compañeros y el ambiente de trabajo en una palabra o una imagen, ¿cuál sería? Bueno, ya estaba hablando, ¿no? Que estáis todos muy unidos, que trabajáis muy en conjunto, pero cuéntanos, ¿qué dirías? Pues yo diría que es como si, a ver, una imagen, pues a lo mejor sería como si ensamblas muchos instrumentos, ¿no? Pues cada uno por separado, pues... Suena diferente. Suena diferente, suena bien, tú tienes tu bagaje, tú has aprendido a utilizar ese instrumento y lo sabes hacer bien. La cuestión cuando lo unes, que es que al final siempre nos pasamos siempre lo mismo, cuando colaboras, ¿no? Pues si todos trabajamos en la misma sintonía, pues la música es atractiva o es bonita, es una música que digamos se puede oír. Si tú metes a dos personas que lo hacen muy bien, pero no se compaginan, pues lo que obtienes no es un resultado muy bueno. Y hablando de equipo, ¿cómo es la relación o qué implicación tiene la relación con otros departamentos de Grupo Fonsan? Al final, yo creo que la relación es directa con todos. Nosotros, al departamento de proyectos, al final estamos tanto en obra, como constantemente con licitaciones, o tienes que estar con administración por el tema de normativas. Yo creo que estás ligado a todo, ¿sabes? A todos los departamentos. Porque proyecto sería que dentro del eslabón que une toda la familia Grupo Fonsan, ¿dónde estaría? ¿En qué fase? ¿Cuál será la primera fase?
Proyectos, hay proyectos que yo creo que están en toda la fase, porque el proyecto recibe el proyecto, nosotros recibimos proyectos, por ejemplo, y empezamos con una viabilidad en proyectos colaborativos, ¿no? Y empezamos a trabajar proyectos que realmente no sabemos si vamos a llegar a construir, pero bueno, tenemos que empezar a analizarlo y demás. Ahí recibimos información directamente, pues a lo mejor son plantas, información en AutoCAD o en este caso modelo de Revit en el que vamos analizando. Después ya se va, digamos que avanzando, si llega a la obra, ¿no? Se hace una viabilidad, se llega a objetivos y se empieza a construir. Ahí pues ya empezamos con todo lo que es pues relaciones con jefe de obra directamente, ¿no? Con todos los que están trabajando a la obra, con compras, es que todos los departamentos, con administración, con todo. Y ya después pues hasta el final de la obra pues estamos, digamos que es difícil diferenciar el trabajo de uno con el de otro si no van unidos, realmente. Trabajar en construcción muchas veces exige esfuerzo y mucha dedicación. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo día a día? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué más me apasiona? A ver, yo te lo digo, para mí la construcción y el diseño es por vocación, siempre me ha gustado, ¿sabes? Entonces, a mí lo que más me apasiona es, por ejemplo, cuando te levantas y te vas al trabajo y no es una pesadez, sino es algo que haces porque te gusta. Y me pasa aquí en Grupo Fonsan y me ha pasado cuando he estado en un estudio de arquitectura y es lo que voy a intentar que me pase siempre. Yo creo que eso es la base, ¿sabes? Que te motive lo que estás haciendo. ¿Que te vas a encontrar problemas? Muchísimo. ¿Que te vas a encontrar días que dices tú, pillo el coche y me voy por otro lado? También. Pero al fin y al cabo yo creo que eso es lo que hace, ¿sabes? Que me gusta lo que hago. Me gusta lo que hago y me gratifica mucho cuando se consiguen los resultados. Eso es guay. A mí me parece muy... me llena, digamos. Me motiva, ¿sabes? No es un trabajo a lo mejor más aburrido, ordinario que tú vas haciendo y dices tú, bueno, pues no, en este caso... Oye, además teniendo un ambiente de trabajo bueno, claro, unos proyectos interesantes, claro, ¿no? Al final todo influye, ¿no? Sí, todo influye. En Fonsan tenemos muchísimos proyectos diferentes, desde que residencial, que a lo mejor es lo que, digamos, está más relacionado con mi carrera, pero después tenemos reparaciones estructurales que son proyectos que flipas, vamos, cuando empiezas a verlos en profundidad, ¿sabes? O proyectos en portuarios y demás, que son todos muy atractivos. Y ya que saca el tema de tipología, ¿que te sientes más cómodo entonces con residencial o qué te faltaría por tocar, qué te gustaría? Lo que me comentabas al principio de mi trayectoria laboral es verdad que yo he estado más relacionado con residencial, tanto por mi carrera, tanto por mi vocación, digamos, o por lo que la vida te pone un poco, ¿no?, por delante. Pero sí he trabajado mucho también en urbanismo y demás. Pero el tema de ingeniería era una cosa que me atrae, pero nunca me había planteado, ¿no? Digamos que estaba como ahí. Y ya hace como un año y pico fue cuando decidí pues, cambiar un poco y ver este tipo de proyectos. Entonces he estado en otro sitio, estaba con el tema de los aeropuertos también y demás, que me parecía muy interesante. Y aquí es increíble, esto, como yo digo, esto es un catálogo. Aquí puedes... aprende por castigo, ¿no? Digamos. Quiero o no quiera. Bueno, es interesante, ¿no? También como la superación de cada uno, ¿no? Claro. Y no te aburre porque en el momento que a lo mejor haces una cosa y dices tú, es lo mismo de siempre, mañana te va a llegar una cosa completamente diferente. Y eso hace que te motive y que no quito que te pongas nervioso y que te lleves noches sin dormir, ¿no? Pero yo creo que eso al final la base un poco de todo. Es un reto, ¿no? Al final sí. Es un reto. ¿Hay algún recuerdo, anécdota emotiva de algún proyecto que hayas realizado tanto aquí en Grupo Fonsan como fuera, que quieras contarnos? Bueno, aquí en Grupo Fonsan, digamos que, hombre, como anécdota no, pero los primeros proyectos que nos vinieron de residencial, ¿no? Que estábamos así ahí y ha sido muy chulo poder ver que están saliendo, ¿no? Y que se están materializando todo esto, viabilidades y demás que se hacen, eso es chulo. Y después fuera de mi carrera, pues sí, yo he tenido proyectos, sobre todo los internacionales, ¿no? He trabajado mucho, he estado en Indonesia, hemos tenido proyectos que se trabaja de forma muy diferente, a lo mejor se construye de forma muy diferente a lo que hacemos aquí, o proyectos de urbanización también en la parte de África que han sido muy interesantes. Siempre hay anécdotas y cosillas que... ¿Y qué como diferentes entonces en África? Bueno, ya por curiosidad. Por curiosidad, sí, en Indonesia hicimos un proyecto que nos pasábamos en una cárcel que hicimos de un contenedor de barco y fue muy diferente a lo que es la construcción convencional y a mí eso me marcó mucho, la verdad. Y después la construcción de allí, pues con la mano de obra que hay, claro, con los materiales que hay. Buscas las soluciones y después eso es el tema de lo que trabajamos de los urbanismos en Senegal, que fue uno de los que estuvimos más implicados, es
la idea de amplitud que tienen ese tipo de nuevas ciudades, ¿no? Aquí en Europa, o digamos que ya las ciudades están creadas y vamos ampliando, bueno, vamos ampliando a través de ciudades, pero no es lo mismo como que te cogen allí no sé cuántas hectáreas y esto se va a convertir en una ciudad y tú te vas a dedicar a diseñarla, ¿sabes? Sí, es una experiencia muy chula. Cuando no estás trabajando, ¿qué te gusta hacer para desconectar y recargar energía? Pues mira, ahora mismo bueno, el deporte me ayuda mucho. No es que me encante, no, pero eso me gusta mucho. Hago crossfit y me ayuda a despejar la mente. Es decir, yo voy a las clases, como son, digamos que son cortitas de poco tiempo, me ayuda a olvidarme, a desconectar. Lo suficiente para desconectar. Salgo de allí y sales como diciendo, sí, esta mañana trabajé, ¿no? Eso me gusta. Después también el tema de la lectura me gusta mucho, y después pues, ratos con los amigos, la pareja y eso, sí. Tiempo de calidad, que al final yo valoro mucho el tiempo yo creo que el tiempo que dedicas a tu trabajo tienes que hacerlo bien y tienes que trabajar el tiempo, pero tienes que trabajar el tiempo justo también para tener tiempo para hacer tus cosas, porque al final eso implica, es decir, te ayuda a ti mismo a que el trabajo que dedicas tanto a una cosa como a la otra sea más... Totalmente de acuerdo. Para cerrar, como arquitecto y especialista en BIM, ¿qué papel crees que jugará la innovación en la construcción del futuro? Pues mira, la tecnología BIM, estamos muy acostumbrados a decir, ¿no? Cuando hablamos de ella, como que es el futuro, que viene a quedarse. Yo creo que ya eso se ha quedado obsoleto, es decir, ya no es el futuro, es el presente. La tecnología es el presente. El futuro yo creo que nos lo va a traer, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Con la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas que hacen que todo ese salto, ¿no? Que muchas veces parece de película futurista, pero yo creo que va a llegar y está llegando. Y yo creo que es indispensable pues, montarse en este carro y estar aquí al día, actualizado y muchas veces nos centramos en lo complejo que puede llegar a ser aprender todo este tipo de programas nuevos, ¿no? O de tecnologías nuevas o de forma de trabajar, pero cuando le ves los resultados y ves la forma que tiene de materializarse, que consigues retos, que consigues cosas que tú a lo mejor pensabas, decías, es que esto no lo voy a conseguir, y ves que se solucionan muchos problemas antes de llegar a obra, te evita paro, te evita cabreo, te evita malas situaciones. Yo creo que eso te hace como querer seguir. También yo creo que economiza el tiempo, ¿no? Cuando usamos la inteligencia artificial nos ayuda ya no solo obviamente a ejecutar cosas, pero sobre todo a economizar tiempo y poder destinarlo a otras cosas. Claro que sí, la inteligencia artificial es brutal a día de hoy. Simplemente para todo el tema de la construcción, yo creo que cuando ya consigamos realmente implementarlo, consolidando y demás, pero vamos, hablando de la tecnología BIM, al fin y al cabo de la cantidad de problemas o de soluciones que llegamos a tiempo, digamos, ¿no? Y evitamos el coste innecesario en obra, el paro, todo lo que conlleva, porque al final conlleva incluso tu malestar, ¿no? Como profesional, y eso se evita. Pues se puede solucionar una reunión en el despacho, ¿sabes? Con las personas que sean... Y la verdad es que es gratificante y yo creo que esto, ya te digo, no es el futuro, es el presente y nosotros estamos en el presente.